Listo, vamos a hacer entonces la parte práctica del análisis de endeudamiento para que terminemos entonces este tema y lo puedan aplicar a las empresas. Tenemos entonces la primera, nivel de endeudamiento o razón de endeudamiento. Pongámosla, aquí la puse mejor, razón de endeudamiento para que quedara más clara. Total pasivo sobre el total activo, ¿cierto? Entonces, total pasivo Total, sí, total vacío sobre el sobre activo total activo. por 100. Listo. Eso, yo aquí ya tenía predeterminada la celda en porcentaje. Ah, listo, profe. Total pasivo sobre total activo. Miren, yo ya la tenía predeterminada en porcentaje y con un decimal, pero miren, le voy a demostrar por qué. ¿Qué es lo que te decía ahorita? Miren, cuando yo lo coloco sin decimal, miren, 80 y 78. No es lo mismo, en definitiva no es lo mismo que decir 79,6 que Claro, 79,1, ¿sí? sí. Es decir, esa redondeada a veces no es buena. Sí es muy importante tenerla así. Voy a hacer primero todos los valores y ahorita los analizamos. Listo. Nos vamos entonces para razón deuda patrimonio. ¿Cierto? Tenemos total pasivo sobre el total del patrimonio. Miren que las fórmulas realmente son muy sencillas. Total patrimonio. Y los valores pues ya están dados, o sea, ya están determinados. Vámonos para la concentración de pasivos. Ojo, concentración a corto plazo. Entonces son pasivos corrientes sobre... Ay, no, está haciendo el año que no es. Es este, 16. Pasivo corriente Sobre el sobre total. el total de pasivo, entonces lo mismo con el corriente. Entonces, el no corriente, perdón, no corriente sobre el total del pasivo. Ahí aprovechice los dos juntos. Lo mismo aquí, el corriente sobre el total del pasivo y el no corriente sobre el total del pasivo. De hecho, estas fórmulas ya estaban. ¿Dónde las teníamos? A ver qué me dice. Todo eso En lo el teníamos por allá atrás. análisis. Sí, en el análisis. ¿En cuál? No. En el vertical. En el vertical, sino que pues que nos vamos a ir por allá nomás a buscar esos datos, pues se calculan nuevamente y ya, pero desde Que allá sí ya sea los teníamos. fácil. Mire, la suma de la concentración me tiene que dar 100%, listo. Miren, 100% me tiene que dar la suma de esos dos. ¿De cuáles dos, profe? Ah, ya vi. Corto corto plazo y a y largo largo. plazo. Sí, señora. Listo. Y nos vamos entonces para el último, cobertura para gastos fijos, donde tenemos utilidad bruta sobre gastos fijos. Entonces, utilidad bruta. Ah, bueno, yo hablando que era costos y gastos, no, solamente con los costos, o sea que más complejo, es decir, si desde mi deber ser, desde mi utilidad, o sea que todavía me está sobrando más, mire todo lo que me falta, alcanzaría a asumir esos gastos fijos. Miren, como acá solo tenemos gastos administrativos y ventas, no alcanzamos a verificar todos los gastos de corto plazo. Miren que aquí tenemos otros. Tenemos obligaciones financieras, proveedores, impuestos y dividendos. Entonces es este el valor que vamos a asumir. Listo. Pasivo corriente. Ay, no me lo, Entonces ahí sería ese completo. Pues sería no el me que lo usted cogió. Utilidad bruta dividido decía, el subtotal de corrientes. pasivo corriente. Exacto. Exacto. O sea, profe, que el único que se saca del estado de resultados es la utilidad bruta. Para Sí, ese, de resto todos son del balance. sí, señor. Ya. Todo esto como que medio se parece a la prueba ácida, ¿o qué? Ese indicador. Ah, sí, de cierta forma, sí, sino que solamente miren los datos que está involucrando.
¿cierto? Solamente mi Ujú. utilidad bruta y bueno, y con respecto al balance. Entonces aquí, claro, me involucra que otra perspectiva, pero que bueno, que Sí, miren que, mejor dicho, esta empresa no hemos empezado a analizar y ya que podemos decir, está grave. no, Sí. que está mal. Listo. Ojo pues. Tenemos entonces, podemos decir que la empresa Muebles y Muebles S.A., en términos de la razón de endeudamiento, tiene unas cifras, un valor preocupante, puesto que en el 2015 tenía un porcentaje de endeudamiento de sus activos del 78,1% y en el 2016 del 79,6%, lo que implica que tiene un alto porcentaje de sus activos comprometidos en el pasivo. Listo, eso es supremamente preocupante. Cuando venimos a determinar la razón de patrimonio, es decir, las veces que se ha comprometido el patrimonio, pues bueno, se evidencia que en el 2015 es de 3,6 veces, mientras que en el 2016 del 3,9, es decir, lo comprometió aún más, o es decir, estuvo comprometido más veces, por así decirlo, y bueno, tiene sentido, aumentó su endeudamiento. Aparte de que estamos diciendo que es preocupante el nivel de endeudamiento de sus activos porque es muy alto, vale la pena mencionar que la concentración también es sumamente preocupante, puesto que gran parte de ese endeudamiento es a corto plazo. En el 2015 con 91,2 y en el 2016 con 92,5, mientras que el corto plazo tuvo una concentración del 8,8 en el 2015 y de 7,5 para el 2016. Es decir, aumentó su endeudamiento, o sea, el endeudamiento que ¿aumentó en qué proporción? En el corto plazo. Ah, sí. Listo, mire qué parte aumentó el corto plazo y miren que aumentó el endeudamiento, pero entonces ¿en qué proporción? Corto plazo. Por ende, es casi que obvio el último indicador y es que entonces cabe anotar que la cobertura de gastos financieros no se da, es decir, esta empresa a partir de su utilidad bruta no tiene cómo asumir sus gastos fijos, ya que el indicador en el 2015 fue del 0,3 y en el 2016 fue del 0,4. Listo, ojo, Entonces, ¿cómo hubiera Correcto, sido bueno profe. este último indicador? Que me dé al menos cuánto. más de uno. Eso, o al menos uno, ¿cierto? Ujú. Sí, porque indica que, pues, por lo menos cumple con esas obligaciones una vez, ya de ahí en adelante es ganancia. Exactamente. Listo, miren que pues realmente este grupo de indicadores está pues muy fácil, ¿sí? Este lo pueden hacer junto en los demás. Miren, como siempre les he dicho, partiendo desde qué dato, desde el actual entonces, porque ustedes, yo aquí lo hice así porque eran dos, entonces el anterior fue tanto y este fue tanto, pero como ustedes tienen 4 años, es mucho mejor o más objetivo partir desde el último año. Profe, es necesario, pues, por ejemplo, ya que está diciendo que nosotros tenemos los 4 años, nombrar, pues, mencionarlos todos. Mm, sí, Sí, es necesario que, pues, nombrar cada año y qué porcentaje tuvo cada año. mira, ¿qué pudiera ser? Uno puede decir, por ejemplo, la razón de endeudamiento fue de tanto, con valores similares para los siguientes años en tan, respectivamente. Pues no siempre estar Ajá. diciendo para el 2015 tanto, el 2014 tanto, no. O Sí, sea, profe, porque nosotros nos estábamos encontrando con datos de que en un año estaba tal porcentaje, luego bajaba, luego subía, entonces no era una curva ascendente, entonces por ende sí toca como ir eso, pero determinando. mira, pero muy interesante tu aporte, como para no estar Ujú. mencionando siempre los años. Entonces Sí. uno puede decir, en el último año fue tanto. Los siguientes tuvieron el siguiente comportamiento respectivamente. Pues uno sabe que respectivamente es pues consecutivos. Usted no me va a mencionar pues primero el 2016, después el 2010, después el 2012. No, usted me los va a mencionar en orden. Ah, listo, profe. Correcto. Sí, pero sí es muy importante tu aporte. Lo mismo con todos, es decir,
usted puede partir su análisis desde, entonces, la concentración estuvo en tanto para el último año, teniendo comportamientos similares en los siguientes. Ojo, usted puede decir, con comportamientos similares y no mencionar los datos, pero es decir, excepto en tal año que tuvo un componente completamente diferente en tanto. Pues no sé, ya sí cada grupo determina cómo es más óptimo pues su análisis desde esta perspectiva. Listo, profe. Listo. Bueno, no sé, dudas hasta acá. Realmente esta parte es muy fácil. Entonces, pues no le veo como mayor complejidad, pues como a este elemento, pero no sé si tengan alguna duda. Si no, por favor, tienen 5 minutos para que busquen alguna noticia importante, para ver al menos en lo que terminamos la clase de hoy. Profe, Hola. ¿hacemos otra llamada o en esa misma? No, en esta misma. Listo, ¿O qué? ¿O pues. hacemos otra? Ustedes me dicen. Profe, sino que es mejor porque, por ejemplo, cuando los videos son tan largos es más complicado pues encontrar la parte del análisis, que es lo, pues no sé, para mí, pero si no, pues puede continuar No, Dios. profe, si esto fue al principio de la llamada normal, sería ser perezoso. Bueno, Escucho profe. otra vez la explicación. Listo. Listo, ¿no? Entonces aquí mismo, además lo que nos resta de la clasecita. Siempre hoy siempre, no sé, con ustedes siempre me voy más, pero sinceramente es más rico. En el otro grupo rinde horrible porque no hablan, no dicen nada. Profe, sí, yo estaba viendo, pues, el YouTube estaba viendo las clases y yo creo que escuché la clase con el otro grupo y no decía nada, ya estoy ahí como en medio del... Profe, ya ves que nosotros, sé que le encanta compararnos, ¿sí ve? Ella está Una intentando belleza de grupo. reivindicarse. Porque Esto es pura calidad, profe, pura calidad. No, sinceramente, si en el otro grupo pues es como motilando calvos, eso es de una, no nada, de dudas, no, nada, ninguna. Profe, ¿Tienen es que algo para decir? Nada. son perezosos. Ay, Y eso Dios a las mío. 6 de la mañana, ajá. Mínimo son acostados en la cama, en la cobija y usted hablándoles. Ah, pues vayan a ver, de más. Oblíguelos a que le prestan la cámara. Ave María, vea, con la noticia quiero empezar yo, porque encontré esta súper importante que por allá Sergio ha dicho que no ha visto noticias de su sector y pues me parece inaudito. No, profe, ya sí me acordé. Profe, pero tiene que ser acá en Colombia, no. No, No no necesariamente. necesariamente. Esta, lo que pasa Ah, es que esta me listo. pareció muy importante por algo y es que miren, lo que pasa es que esta no es la noticia principal, o sea, bueno, sí es la principal en términos de que Avianca pues ya le dijo al Estado que está en crisis, que mejor dicho, tiene pérdidas en su capital de trabajo, ojo, y ni siquiera trabajando un año alcanzaría a recuperarse, es decir, mejor dicho, está casi que al borde pues de la quiebra, pues según dicen ellos. Digo, esta no es la noticia principal porque es que ahora me la leyeron en el otro grupo y sí decían pues como la pérdida puntualmente que están teniendo y acá no la veo. Pero hoy sí salió esta noticia donde entonces Avianca le está pidiendo una ayuda pues económica al gobierno. Y miren, aquí hay algo súper interesante y es que, claro, ahorita estaba viendo Instagram en el momentico que daba la clase a ustedes y casi todos los políticos en el país salieron como a decir, bueno, muchos políticos, ¿cómo es posible? No ha habido salvavidas para las micro y pequeño, es decir, pequeñas y medianas empresas en Colombia para que venga a haber un salvavidas para Bianca, que primero es una empresa extranjera porque ya no es colombiana, y pues es una multinacional, es decir, puede obtener recursos desde otros países, es más, mientras que entonces las empresas colombianas no, y que las empresas colombianas, las pequeñas y medianas, son casi que el 60% de la economía. Entonces, nada, esta me parece supremamente interesante y que, bueno, miremos de aquí a la otra semana a ver cómo trasciende, es pues si realmente, pues de hecho estoy de acuerdo con los políticos, cómo es posible que se esté repensando todo el tiempo de cuáles van a ser las ayudas para las pequeñas y medianas empresas en Colombia, pero esta sí está sobre la mesa, apenas piden ayuda.
un poquito, no sé, complejo. Descarado, profe. Sí, 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 sinceramente. Entonces, nada, esta se las quería traer porque, bueno, es de su sector puntualmente. Pero a ver, ¿qué otras cosas han encontrado? Hoy me han contado muchas cosas, hoy han salido noticias muy interesantes. Profe, vea, yo encontré una. Cuente. Vea, profe, esto se trata de Excel Tour. Excel Tour es una alianza para la estrategia turística y eso pues eso lo hicieron eso está desde Galicia en 2017. Sí, Entonces, lo que dice la noticia es que pues que Excel Tour considera que el plan de escalada hacia una nueva normalidad incluye diversas restricciones y contradicciones que hacen inviable durante más tiempo el arranque del sector turístico en unas mínimas condiciones económicas y operativas. Pues la alianza pues se refiere a que los ha dejado muy desconcertado y que el reinicio de la actividad turística no se puede contemplar en poco tiempo. Como hay gente, por ejemplo, también leí ahora que creo que Cancún va a abrir las puertas, creo que desde junio, si no estoy mal. Por ahí leí una noticia, profe, entonces que había mucha gente preocupada por esto, dado que todavía estamos pues en un punto donde el brote de la pandemia todavía es muy alto. ujú. Entonces sí, pues que también hablan de que el gobierno no les ha dado alternativas pues no les ha dado como esas alternativas de poder seguir con esta actividad y pues se refiere a que pues que próximo se pueda volver a retomar el turismo casi a finales de año y eso que es muy improbable también. Profe, Si acaso. Hola. pero digamos que, pues yo encontré otro, pero no creo que sea como muy relevante, pero sí complementa, digamos, un poquito lo que dice Sergio. Habla un Porque, poquito más duro. profe, Por... no me escuchó nada. No, ahorita no escuché nada, ahora sí. Que yo encontré una que, pues creo que no es como tan relevante, o sea, no es muy diferente a lo que ya hemos estado viendo, salió ahorita a las 11 de la mañana, pero creo que complementa un poquito lo que dice Sergio, que dice que la llegada de turistas estaría en un 30% en el mundo, pues que Mm. esto dice la OMT. Me parece un poco raro porque uno creería, pues, o pensaría uno que es de pronto un porcentaje más alto, aunque es un porcentaje demasiado alto. Pero bueno, Pues dice ahí hay que algo y es también poner sinceramente como una mirada crítica también a los datos. En eso tienes razón. La verdad, yo no creo que sea real ese dato tampoco, sino que es mayor. Hay algo también para mirar, muchachos, y es que, miren, en términos de las pérdidas, miren, si es que hasta en el número de muertos en el mundo es de cuestionarse y que muchos países en realidad no han contado la realidad de sus países por pues miedo a que sean, eh, qué sé yo, tachados, objetivo de que, bueno, después no hagan negociaciones con ellos o que el turismo desde esos países se vea más rezagado. Miren muchachos, es que eso involucra muchas cosas, entonces hay muchos datos económicos, financieros, de comportamiento que probablemente no sean tan objetivos ni sean tan reales como realmente uno creería que son. Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta. En Profe esos, Caro, hola, Zaira, por fin opinando. ¿cómo? Por fin aquí participando. hmm, Ah, casi que no, pues casi que la Tranqui, última semana pues prácticamente. para los grados. Profe, con respecto a la noticia de Checho, de Sergio, pues ahí mirando mucho, me gusta mucho México y pues en los Estados Unidos mexicanos, lo dado con el turismo, es que cada estado es autónomo en decir si continúa o no con la cuarentena. Entonces, dado esto, es por eso es que piensan en rehabilitar Cancún, en abrirlo, y estaban pensando incluso desde ahorita de finales de abril, solamente que otros estados fueron los que se pusieron en contra porque no es solo Cancún, hay muchos aliados que van hacia Cancún y están viéndose afectados, por eso pensaron llevarlo hasta junio. Yo pregunto, ¿esto es más bien pensado en algo personal hacia la economía del país, no hacia la estabilidad Absolutamente. No, es enfocado a la economía. Miren, muchachos, si uno mirara objetivamente, pues la situación en la que estamos, no hay seguridad en absoluto de que, es decir, esto se mejore.
Y me refiero en términos de las personas, es decir, que no hayan más personas enfermas y muertes, ¿sí? Esto es casi que con la cura. Lo que pasa es que también las economías, o bueno, los países, los gobiernos tienen una presión supremamente compleja y es reactivar la economía. Hay algo también más allá de, y a eso voy, pues el ejemplo que ustedes están dando en esos países es, claro, con respecto al turismo, pero le doy en contrapartida, por ejemplo, nosotros que ya abrimos unos sectores en particular, y viene algo, y es que, vean muchachos, listo, se abrieron unos sectores. ¿Quién dice que por el hecho de abrirlos va a haber una reactivación económica realmente? Miren, el que esté produciendo ropa, zapatos, hombre, turismo, así se esos países abran ese turismo, muchachos, ¿quién va a viajar en este momento? Pues es decir, yo así tenga plata y tenga el tiempo, No, no es, lo hago. es algo muy ilógico, profe, porque por ejemplo con la industria, sí están abriendo las empresas manufactureras, pero ellos también dependen mucho del comercio y al no abrir el comercio, pues obviamente se van a ver represadas demasiada producción que al Ujú. fin y al cabo pues, no saben qué hacer con ellas y también puede generar mucha Total. pérdida. Exacto, entonces miren, el hecho de que se reabran esos sectores no quiere decir que va a volver a la normalidad. A la normalidad vamos a volver cuando todos podamos reactivarnos. Es decir, todas las personas a sus trabajos, a sus industrias, la gente a estudiar, si no, no hay consumo, ¿cierto? Y ojo, Sí, y hablo de reactivación en términos de que volvamos a la normalidad y cada uno con sus respectivos empleos, con sus mismos ingresos, porque a eso vamos también. Si yo no tengo mi mismo nivel de ingresos, no voy a tener la misma capacidad de comprar. Entonces, claro. obviamente, todos los elementos que no son de primera necesidad, pues, a ver, obviamente se van a ver a pique, ¿sí? Entonces, miren, el turismo sí que es cierto, o sea, me parece que complejo claro, que los abran porque, pues bueno, no estamos, la pandemia no ha sido controlada realmente, eso por un lado. Y lo otro es, pues yo no sé, o realmente será que lo abren es como para las personas que viven en esos sectores, porque no creo pues que al menos el turismo en términos de países y eso que ni siquiera se dé, y eso que ni siquiera a nivel departamental, hombre, uno hasta lo piensa pues para ir a San Jerónimo. Eso sí es verdad. Sí, Y no, con tanta total. restricción en el corregimiento de Olaya y en Sucre, que hacen bastantes restricciones para uno ingresar al municipio. Claro, y Profe, muchachos, no, miren, y no solo en términos de la enfermedad, sino también en términos de plata. Entonces, ahorita, o sea, no estamos en las mejores condiciones. Así tengamos el ingreso, supongamos, fijo. Miren, la perspectiva está tan incierta que uno realmente no se va a ir a gastar en algo innecesario sin saber hacia futuro qué va a pasar. Por ejemplo, en el corregimiento de Sucre, que es de Olaya, arriba en San Jerónimo, el alcalde se vio con la obligación de restringir las entradas porque él donó todo su capital, todo su salario. Él dijo, yo solvento la economía acá, ayudo al Muy fuerte, o sea, puede más. proyectos personales que cerrar, lo que hizo fue encerrarse, sí se vieron afuera. Algunas ¿qué pasa? Realmente esa ira así de la enfermedad se estuviera controlada, esto al menos en términos económicos va a tener un impacto supremamente fuerte y que miren, casi que la solución, no, o sea, es decir, la solución está lejos o lejos no, está en manos es solo de la cura, es decir, de la vacuna. Sin esa, ahí sí estamos lejos de una solución, al menos definitiva. ¿Sí? profe, Bueno, por ejemplo, cuente. para lo que yo leí para lo que está afectando en la economía colombiana, profe, es que acá se importan demasiadas cosas que en gran parte son innecesarias. Por lo Ujú. que usted decía, pues Colombia es un país que puede, como con eso de la autoproducción y autoservicio, que puede producir muchas cosas para el mismo consumo, pero lo que hacen es que simplemente importan cosas innecesarias. Vea lo que pasó con el tema del petróleo, la caída del petróleo. Y lo de los aguacates, eso fue una crítica porque en algún momento un candidato propuso de que eso fuera como el principal
como decía, como la principal fuente de ingresos para Colombia, el tema de la exportación de eso. Y Colombia, ¿qué pasó con Colombia? Que dependía del petróleo y ahora el petróleo que está pasando para abajo. Entonces eso es una cosa que uno dice, realmente sí falta como ese tema más de ingenio, porque hay cosas que aquí se exportan y dan mucho, pero no lo saben hacer pues de una manera No, objetiva. que no son el fuerte de la economía nuestra. Y Claro, miren, eso también va a ser muy interesante identificar cómo, pues, esta crisis, es decir, va a tener que cambiar muchas cosas también. Miren, en términos, obvio, personales, ujú, pero también en esa medida institucionales, gremiales, políticas, es decir, todos los países también se van a tener que replantear la idea de, bueno, cuáles son realmente sus fuertes y cuáles no. Es que esto vino casi que a mostrar cuáles son las fortalezas y debilidades de todos los países. Y miren, a pesar de que en teoría, por ejemplo, los sistemas de salud en muchos países, pues muchos más avanzados que nosotros, pero miren lo que sucedió, también sus sistemas desfasados, colapsados, miren, muy complejo. Esto muestra absolutamente muchas cosas, no solo de los sistemas económicos, sino también entonces de los sistemas políticos, y entonces ahí entró uno también a decir, bueno, claro. si son, entonces eran tan fuertes en términos de, bueno, de la sociedad y tener buenos aspectos en términos de salud y demás, ¿qué pasó ahorita? O sea, ¿qué pasó con este elemento? Entonces no era tan importante realmente para esas políticas o para esos estados ese elemento de las personas. Ay, no sé, esto conlleva realmente a muchas cosas. A ver qué otra noticia hay por ahí, que ya casi se nos acaba el tiempo. Profe, yo tengo una. Ah, Cuente. Caen 4 toneladas de coca en España y eran protegidos por una mafia colombiana. Y Resulta que el entonces, cargamento, eso es con resulta análisis que, y todo, mija, pero a ver, ¿cómo así? resulta que el cargamento es como de una mafia de varias ciudades de Colombia. Y tanto la policía como la DEA, pues la policía de Colombia y la DEA le están haciendo el seguimiento desde diciembre. Y en abril la embarcación salió, entonces Colombia le dio el aviso a España para que los cogiera. Y cogieron a 19 en alta mar y otros tantos en tierra. Ay, Dios, bueno, Carolina por su aporte. Pues sí, muy impresionante que todo el mundo esté parado, menos el narcotráfico, pues. pero ojo, no, sí, interesante, no, eso no está parado, pero también No vemos estará que, para la producción porque pues también se afecta. Bueno, como, bueno, sí, no sé. no, claro, se vio afectado no solamente en términos de producción, sino miren, de distribución, todo. Sí, Y, además que de pronto ellos también utilizaban mucho vuelo comercial para llevar bastantes mulas, porque todavía siguen pasando. Y las mulas deben de claro, estar paradas, las mulas sí deben de estar calmadas. sí, no, realmente pues, pues es un tema que continúa, pero también vemos que se va a afectar. Eso pues indudablemente, miren, no, es que qué tema tan complejo, esto en todo el sentido de la palabra y en todos los sectores económicos o actividades económicas. Miren, ayer en las noticias veía el impacto, por ejemplo, sobre los odontólogos. Y miren, en serio hay sectores o trabajos que uno dice, de verdad que sí, realmente miren, así volviéramos a la normalidad, uno, pues es decir, cuando usted iba, qué sé yo, 2, 3 veces al año al odontólogo, pues para sus revisiones normales, ahorita pues lo va a pensar, va a ir si tiene una urgencia. De lo contrario, no. Además que entonces todas esas personas que miren, gran cantidad de ese sector son independientes, es decir, tienen sus consultorios, no trabajan para hospitales ni para entidades. Entonces, muy complejo. Los que tienen que pagar sus arriendos, están pagando su infraestructura. Ay, no, muy complicado. Y otra que vi ayer de su sector también, pero esto fue en Bogotá, casi que el 70-80% de los bares y restaurantes en Bogotá están quebrados. Ah, bueno, les decía ahorita.
miren, sin perspectiva de mejoría o de que vuelvan a su normalidad. Entonces, Profe, con respecto a eso, hay una noticia, no sé si mucho la conozcan, que salió incluso en Telemundo Internacional y es de Colombia. Tulio Recomienda, no sé si de pronto alguno lo ha escuchado, que la ay, yo sí, iniciativa que hizo este chico de Tulio yo sí, Recomienda es con todos los restaurantes de gran parte de Medellín y de Colombia. sí. Que lo que está haciendo es una iniciativa de que la gente pida domicilio, pero que el domicilio no llegue completo a casa, ¿cómo así? O sea, si usted pide una pizza, le llega la pizza, le llega la mitad, le sale ya precocida y ya usted termina de hacer la pizza en casa para Que llega la pizza. efectuar la unión familiar y de acuerdo a la cuarentena, y que ha dado muy buen resultado, que eso ha ayudado a que todos esos restaurantes pequeños no se quiebren por completo. Uy, qué bueno, súper bien. Eso sí no lo sabía. Yo él sí lo sigo, pero no. Sí, eso salió en Telemundo Internacional incluso y lo entrevistaron. Digo, la iniciativa salió porque pues, yo soy docente y en estos momentos todo lo estamos trabajando desde casa, entonces es más fácil y tener como salir de la rutina, porque si bien uno pasa todo el día en un computador, llega al domicilio listo y sigue pegado al computador, uno quiere como manejar maneras diferentes de uno poderse relajar en casa. Y pues muy chévere, porque si pide usted pasta a la pasticería, le llega la mitad. O sea, le llega la mitad cocida y la otra parte, por ejemplo, la boloñesa usted la puede hacer en casa, las albóndigas también las puede terminar de hacer usted en su casa y pues la iniciativa sí es muy bacana. Pero es que no es solo con pizza, ¿cierto? Pues porque No, yo he o visto sea, no, con pasta, con yo he hamburguesa. visto, Profe, yo Hola. ¿usted qué opina de la ñeñe política? Ah, no, pero ¿qué son esas cosas de Ah, profe, yo quería verdad? saber. de chismo, de las preguntas de las hacia ella. Pero búscalo, que esa fue la última entrevista que tuvo Tulio Recomienda y me pareció muy chévere y más para todo, para el sector de nosotros que también tiene que ver mucho con los restaurantes. Total, bueno, súper interesante lo que me dices. De hecho, lo voy a buscar. Además que, bueno, lo que dices, hay ciertos días que uno ya menos quiere pedir algo para comer otra cosa, otra sazón, y bacano también, pues, como de esa forma. Nada. Profe, dígale a su esposo que le haga unas pastas bien ricas. Ah, es que eso hace. Ah, eso sí. Ah. ¿Quién más me estaba hablando? Yo. Eso lo intento como 10 veces. No, que a mí me pareció también muy interesante porque yo lo vi mucho, fue el Día del Niño. Pues pedían como los cupcakes y les llegaban como los cupcakes pues ya listos, pero la crema para que los decoraran cada uno a su gusto. Y pues los niños se divertían mucho con eso. Pues me pareció una de las iniciativas muy chéveres. No, total, sí, súper interesante y bueno, una forma, bueno, de ayudar también, muy bueno. Nada, chicos, bueno, ya nos queda un minuto, ya se nos va a cerrar. Nada, ya saben que nos vemos mañana. ¿Las mañanas cómo van a ser? Pues de todo. Ay, 6 Hoteles de a la las mañana, 7. 6:30, aerolíneas. Sí. Y listo, hoteles 6:30 aerolínea y 7 hotel. Sí. Listo, profe, nos vemos mañana. Muchas Listo, si gracias Dios por la atención. quiere. Hasta mañana. Mañana sí me conecto, tranquila. Profe, chao. Chao, Feliz profe. día para todos, se cuidan mucho. Igualmente. Chao, profe.